Bien, muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Hemos tenido un nuevo encuentro de la Mesa de Justicia aquí en la Unidad de Flagrancias de Quito. Esta Mesa de Justicia ha tenido dos temas fundamentales que hemos tratado, aparte de otros temas operativos también muy importantes. Pero dos temas centrales nos ha ocupado la mañana de hoy el análisis, el uno relacionado con un mecanismo operativo entre Fiscalía y diferentes unidades judiciales de lucha contra la violencia intrafamiliar para la emisión inmediata y sin inconvenientes de las boletas de auxilio, de la medida de protección pertinente a la víctima de violencia intrafamiliar. Como ustedes saben, en el Código Orgánico Integral Penal se dispone que una persona víctima de violencia intrafamiliar reciba de manera inmediata y sin ningún trámite una medida de protección, sea la boleta de auxilio o la que corresponda específicamente para proteger a la víctima de violencia intrafamiliar. Cuando esta persona se presenta ante las unidades de violencia intrafamiliar creadas por el Consejo de la Judicatura, aunque constituya un delito, el juez o la jueza puede emitir la boleta de auxilio, la medida de protección pertinente, más allá de que derive el caso hacia la Fiscalía por constituir un delito. Si no constituye un delito, emite la boleta y también continúa la tramitación de la infracción constitutiva de violencia intrafamiliar. Hemos identificado que pudo haber algún inconveniente cuando se va directamente a la Fiscalía a solicitar el inicio de una investigación cuando ésta constituye delito. Es ahí donde el Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ha establecido un protocolo de atención inmediata a la víctima también cuando va directamente hacia la Fiscalía. Insisto, cuando se va directamente hacia el juez no existe ningún inconveniente. Cuando se va directamente a la Fiscalía por constituir delito, tampoco existirá ningún inconveniente en la emisión de la boleta de auxilio pertinente. El Código Orgánico Integral Penal establece que por cualquier vía el fiscal puede solicitar a el juez la medida urgente pertinente, el acto urgente que corresponda, y en este caso la boleta de auxilio a la víctima. Por lo tanto, por cualquier vía, es decir, llamada telefónica, correo electrónico, etcétera, se pone en conocimiento del juez la presencia de una víctima en la Fiscalía que está presentando la denuncia de un delito, y el juez emite igualmente de manera inmediata esa boleta de auxilio o la medida de protección, sentándose una razón en la Fiscalía de la emisión por parte de la autoridad competente de esta medida. Con lo cual, existe una operatividad inmediata en cuanto a la entrega de las boletas de auxilio, esto en coordinación con la Fiscalía y las diferentes judicaturas del país. Asimismo, los comisarios podrán seguir emitiendo las boletas de auxilio pertinentes para las personas que han sufrido violencia intrafamiliar, ahí donde justamente en los cantones donde todavía no existan jueces de contravenciones. Existe el marco jurídico para aquello en función de la resolución de la Corte Constitucional que establece que los comisarios seguirán funcionando en aquellos lugares y cantones donde todavía no se hayan establecido las judicaturas pertinentes. Así que de esta manera quedaría cubierto todo lo que significa la emisión de las boletas de auxilio. Y sobre otro tema, antes de pasar la palabra a los miembros de la mesa para sus comentarios, muy importante también darles algunos datos que nos parecen positivos sobre la aplicación del Código Orgánico Integral Penal en su parte procesal, que es la directamente relacionada con el quehacer del sistema de justicia. La innovación del procedimiento directo, es decir, el juzgamiento de delitos flagrantes, cuya sentencia pueda ser menor a 5 años, tiene una aplicación en este primer mes que nos da cuenta de que se han realizado 177 resoluciones en juicio directo, en procedimiento directo, es decir, dentro de los 10 días desde el cometimiento de la infracción. Y en esas resoluciones por parte de los jueces tenemos 71 sentencias condenatorias estableciendo responsabilidades penales por una diversidad de delitos sancionados con menos de 5 años, en los que, por lo tanto, se ve una herramienta efectiva, eficaz de lucha contra la impunidad bajo el debido proceso con asistencia de la defensa pública en los casos que hace falta. Y también tenemos cifras relacionadas con la ratificación de inocencia, es decir, también 67 personas
se han visto beneficiadas de este procedimiento directo en cuanto a la ratificación de su inocencia. Y en lugar de tener un procedimiento de investigación, de indagación abierta por meses o a veces por años, este procedimiento directo establece que en flagrancia también se puede determinar de manera ágil y rápida si es alguien culpable y responsable que debe recibir una sentencia condenatoria o también una persona inocente. Asimismo, bajo este procedimiento tenemos resoluciones en conciliación que significan la reparación del daño, pero también deben significar, y eso el Consejo tomará las medidas pertinentes para constatar además que en esas conciliaciones donde se repara el daño, cuando este daño es reparable y procede el juicio directo, haya la sentencia, porque de esta manera tendremos, por supuesto, lo que el Código establece, que haya conciliación y reparación del daño, pero también una sentencia que evite la reincidencia futura, porque nadie puede acogerse nuevamente a una conciliación cuando ya se ha acogido a la conciliación una vez. Entonces, solamente es una ocasión que alguien puede acogerse a este procedimiento, por eso es importante que también quede constancia de una sentencia, que como dice el Código puede suspenderse la ejecución de la sentencia. Está sentenciado, pero si no cumple con el acuerdo, se le activa inmediatamente la sentencia pertinente. Entonces, son aspectos de procedimiento que hemos identificado y por supuesto hemos hecho un trabajo muy riguroso en la mañana de hoy, de análisis hasta crítico, de la forma en la que se está trabajando. Hemos visto aspectos muy positivos y también habrá en algunos cantones fortalecimiento de ciertos aspectos de capacitación para una adecuada aplicación de la oralidad procesal. Como siempre, me disculpo por alargarme, pero era la idea de hacer un resumen de los aspectos que hemos tratado, y con el permiso de la mesa, si me permiten, le doy primero la palabra a nuestra vocal Karina Peralta para ampliar el tema del protocolo de violencia intrafamiliar. Gracias, presidente. Como lo manifestó el presidente, el Consejo de la Judicatura, mediante resolución tomada la semana pasada, adoptó unas medidas, un reglamento muy pequeño que contiene 3 artículos para poder viabilizar la entrega inmediata de las medidas de protección por parte de los operadores de justicia. Esto cuando la víctima se acerca a denunciar ante la Fiscalía. Como bien sabemos, el fiscal no tiene la potestad de otorgar las medidas de protección, sino el juez. Se le está dando una herramienta a los operadores de justicia, al fiscal y al juez para que puedan otorgar inmediatamente, como lo manda la Constitución, estas medidas de protección. El reglamento básicamente menciona lo siguiente: los fiscales deben realizar la solicitud de medidas de protección de forma inmediata por cualquier medio, entiéndase inclusive llamada telefónica que puede hacerla el fiscal al juez y solicitar, y el secretario sentará razón de la solicitud perdón la redundancia, solicita al juez, y el secretario de la unidad o juzgado sentará razón igual de la medida que otorga el juez. Esta solicitud será pedida a los jueces de garantías penales de turno. Como ustedes conocen, el sistema judicial tiene jueces penales de turno ordinarios y especiales. Durante todo el día tenemos jueces de turno y pasada la jornada de las 5 de la tarde también tenemos jueces de turno. El artículo 2 se refiere a que los jueces de garantías penales de turno que reciban las peticiones de medidas de protección deben otorgarlas inmediatamente y también por cualquier medio y sin perjuicio de que la causa se encuentre en fase de investigación. Y el artículo 3 lo que indica es que una vez notificada la medida de protección al presunto agresor, esta notificación debe ser registrada a fin de que, en caso de incumplimiento, el juzgador remita los antecedentes a la Fiscalía para la investigación correspondiente. Con esto estamos garantizando la entrega oportuna, ágil e inmediata de unas medidas de protección a una víctima de violencia. En esta mesa también pusimos para conocimiento de las autoridades un pequeño manual elaborado por la Escuela Judicial, donde resumen todos aquellos casos donde se pueden solicitar las medidas de protección, aquellos que están amparados por el Código Integral Penal y aquellos donde tendrán que aplicar el reglamento aprobado por el Consejo de la Judicatura. Este pequeño manual, que será entregado
a los operadores de justicia se le va a hacer unas pequeñas modificaciones con todas las sugerencias que han surgido de esta mesa y será entregada a cada operador para que la pueda poner en práctica. Bueno, gracias, señor presidente. En definitiva, lo que se busca en la sesión de hoy es hacer un análisis crítico de la aplicación del COIP, en donde, como ha dicho el presidente, hay sin duda avances importantes, pero también hay fallas, ¿no? Sobre las fallas hemos hecho una definición de protocolos en referencia, por ejemplo, a medidas que sean más eficaces para garantizar la seguridad de las mujeres, ¿no? Es decir, esto hemos visto que ha tenido fallas hasta ahora. Esperamos que en la próxima reunión ya de la mesa se pueda incorporar algunas sugerencias que hemos dado los operadores y con esto buscar una mayor eficacia. Por otro lado, también hemos observado que hemos ratificado que las decisiones sobre libertad de favorabilidad, que provienen de la favorabilidad legal sobre temas penales, no puede darse desde el punto de vista administrativo, ¿no? Requiere una audiencia, lo hemos conversado con el defensor público, esas audiencias tienen que concretarse. Por ejemplo, se ha propuesto de que si hay represamiento en cuanto a las decisiones de los jueces, se ha propuesto que en un fin de semana o varios fines de semana hagamos jornadas extraordinarias para ir despachando esas audiencias. La Fiscalía ha propuesto a la mesa que pondría 50 fiscales, porque según información del Defensor Público hay 300 casos que no han sido despachados. Si ponemos 50 fiscales, hay 50 jueces y 50 defensores, podrían esas 300 causas represadas despacharse en un día con 6 audiencias para cada uno de estos casos. Estamos viendo que esto se tendría que realizar en la provincia de Cotopaxi y si los compañeros, entiendo que están de acuerdo, fijaríamos un procedimiento para despachar en audiencias esas peticiones. Gracias. Solo dos cosas, es decir, primero el tema de violencia de género, el tema de violencia intrafamiliar es un tema de tratamiento prioritario para el sector justicia. Consideramos indispensable establecer políticas públicas adecuadas para terminar con esta pandemia. Si bien el Código Orgánico Integral Penal establece sanciones mucho más fuertes para los agresores y para quienes cometen el femicidio, el Código lo que hace es enviar un mensaje simbólico a la sociedad. El Código lo que dice es a las mujeres el Estado les va a proteger desde hoy en adelante con mucha mayor fuerza a las mujeres. Y al agresor, señor, si usted sigue agrediendo a su mujer, sigue agrediendo a su pareja, sigue agrediendo a las mujeres, va a tener una sanción mucho más fuerte. Por lo tanto, lo que se intenta es cambiar estos patrones culturales de violencia que existe en el Ecuador, porque hay que decirlo, el porcentaje de violencia intrafamiliar es muy alto y esta pandemia hay que acabarlo. En el segundo tema, nosotros hemos analizado con mucha satisfacción estas estadísticas. Miren, aquí yo resalto un tema fundamental. Del 177 audiencias que se han hecho, el 46% de las audiencias terminan con una sentencia ratificatoria de inocencia. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que en 10 días a una persona se le ha dicho usted es inocente y no puede merecer una sanción. Antes, ¿qué pasaba? Necesitábamos un año, necesitábamos 6 meses, 2 años para decirle a una persona que es inocente. Esta es la ventaja del Código Orgánico Integral Penal, que respeta los derechos de las personas. Si una persona es inocente, inmediatamente hay que decirle que es inocente y que la investigación no ha determinado una responsabilidad. Por lo tanto, el resultado que vemos en este primer mes de vigencia del Código Orgánico Integral Penal es positivo y nos alienta a continuar ejerciendo este trabajo en favor de darle a los ecuatorianos una justicia rápida, expedita y sobre todo una justicia confiable en el área penal. Entonces vamos con la ronda de preguntas. Luis Cueva, de Diario La Hora, por favor. Por favor, al señor presidente del Consejo, si me permite, nos hizo conocer esas estadísticas. Quisiera, por favor, que nos ponga en relación lo que representa respecto de las causas diarias que ingresan de todos los delitos.
Walter, creo que tenemos un cuadro anterior en el que de los 2.135 delitos flagrantes, esa lámina esta lámina de aquí, ¿lo tienes? Pon la lámina anterior a esa, me parece, la que me hablas de cuántos delitos flagrantes, que son las que aplican para el juicio directo, solo aplican los delitos flagrantes. Son 2.135, es esa, ¿no? Son Explícale tú. 3.564 Explícalo tú, casos adelante. flagrantes y 978 no flagrantes registrados hasta la fecha desde el 10 de agosto con la vigencia del COIP. ¿Es a nivel de Quito o a nivel nacional? Estos son datos a nivel nacional. De los cuales, ¿cuántos merecieron juicio directo? El 24.68%, 527 casos. Presidente, hay que destacar que también está considerado el tema de contravenciones dentro de ese total, ¿no? Ese universo Se ha considerado todo tipo de infracción, tanto las de contravenciones que tienen un proceso expedito como las que constituyen delitos. Dentro de esos delitos, los que son flagrantes, no flagrantes, y dentro de los flagrantes, los que son susceptibles de proceso directo o de proceso ordinario. ¿Cuánto representa porcentualmente entonces Sí. esta cifra con No. relación al global nacional? Sí, el global nacional es 3.500 y pico, que estaba ahí mostrado. 3.564. Eso involucra todo. Y de eso, al desglosar hacia a los que son delitos, el proceso directo actualmente se ha llevado en más o menos un 25% de los casos. Creemos nosotros que esto va a tener una tendencia que va a llegar más o menos al 45% en 2 meses más de aplicación. ¿Los 177 representan el 25%? ¿Así es? No. Los 177 que se ha referido el señor presidente del Consejo son los casos resueltos. Es lo resuelto de todo lo que está en trámite vía procedimiento. ¿Cuánto representa esa la pregunta? 24% del ¿Cómo? total de los delitos. 177. No, los 527 casos sujetos a proceso directo significan el 24.68. Como para eso hay 10 días o hasta 15 días más, como señala el procedimiento, conforme se van realizando, las ya realizadas son las 177. Las demás están en trámite, porque todavía para algunos ya se ha fijado que es juicio directo, pero aún no se realiza la audiencia de juzgamiento, porque hay 10 días para el juzgamiento y el fiscal podría pedir 10 días más. Entonces, la cifra que yo les di es de las que ya tenemos sentencia en este mes de vigencia, pero el número de convocatoria a juicio directo es la de 527 sujetos. Presidente, si me permiten, también en las flagrancias contravencionales, que son el 40%, hay ya 1.429 sentencias en temas contravencionales flagrantes. Marieta Campaña de Diario Expreso. Doctor Yal, quisiera que por favor que me ayude. ¿Cómo es el tratamiento de los pedidos de favorabilidad, extinción de pena o delito? ¿Siempre debe haber una audiencia? ¿Siempre se consulta a la Fiscalía, como en el caso de los Isaías? ¿Y en cuánto tiempo debe resolverse? Gracias. Muy bien, sí, justamente como el señor fiscal lo acaba de mencionar hace un instante. Primero, el artículo 570 del Código Orgánico Integral Penal establece que debe haber una audiencia para el análisis de si procede o no procede la aplicación de una ley más favorable a la persona que está sentenciada. Eso se convoca una audiencia a petición de parte, se convoca a la Fiscalía y se realiza la audiencia. Eso lo establece el Código Orgánico de manera taxativa, específica, tiene que realizarse a través de una audiencia. Todo lo que significa una persona sentenciada que por una ley posterior podría haberse beneficiada de que ya cumplió la pena o de que eso no constituía delito y por lo tanto podría merecer la libertad pertinente. Pero eso se debe revisar en audiencia. Sobre la aplicación de la ley más beneficiosa a quien no está sentenciado todavía, eso el artículo 16 del Código Orgánico establece que el juez analizará la pertinencia de que en efecto al caso específico se aplique o no esa normativa, cuando todavía no hay sentencia. Y si estamos hablando de alguien con sentencia para los trámites de rebaja de penas, eso también es en audiencia. Cualquier tema de rebaja de penas, son 3 temas distintos. Uno, insisto, una persona que tiene un proceso penal sin sentencia, el juez aplica la ley vigente al momento de dictar sentencia y establece si se ha beneficiado a alguien o no de una ley posterior más benigna. Si ya tiene sentencia,
es una audiencia posterior con presencia de la Fiscalía y de la Defensa Pública y se ve la pertinencia de que en efecto se ha beneficiado el sentenciado con ese beneficio posterior. Y tercero, se trata de un beneficio penitenciario, de una rebaja de penas. Eso también es a través de un procedimiento específico de constatar que esa persona ha hecho los méritos reales, suficientes, se ha rehabilitado, etcétera, y con los certificados pertinentes del Ministerio de Justicia aplicaría o no una rebaja de penas en audiencia. Esos son los 3 procedimientos. ¿Los números cuántos se han otorgado en cada caso? En cuanto a sentenciados que se han visto beneficiados de la rebaja de penas, son 197 personas. 197 personas. Hay 300 solicitudes adicionales. Esas 300 solicitudes adicionales, como bien mencionaba hace un instante, señor fiscal general, las vamos a trabajar específicamente, quizás en jornadas específicas con fiscales, jueces, para dar trámite a esos pedidos aún pendientes de resolución, que están en algún caso ya agendados, en otros casos no todavía. Pero en este periodo de un mes, 197 personas. ¿En qué caso se aplica que el juez de oficio resuelve un beneficio para una persona que esté rea de la justicia? En ninguno. Tendría que haber audiencia. O sea, ese es el tema central aquí, ¿no? Si es que hay sentencia, podría directamente resolverlo. Si no hay sentencia. Si no hay sentencia, podría directamente aplicar, pero con audiencia en los demás casos, ¿no? Y en este caso también. Porque habría la posibilidad de que esa persona que está obteniendo un beneficio esté procesado en otra causa. ¿Ok? Entonces, eso la Fiscalía tiene que hacérselo conocer al juez. ¿Ok? Si es que han podido evaluar el tema de la extinción de la pena. Cuando entró en vigencia el COIP se hablaba de que podría venir una avalancha de solicitudes que saldrían por cientos de las personas privadas de la libertad. ¿Han logrado evaluar en este primer mes cuántas personas se han beneficiado de la extinción de la pena? Y también quería consultarles sobre el tema de la rebaja de penas. Busqué minuciosamente en el COIP y cómo rebaja de penas solo aparece en el indulto presidencial. ¿Bajo qué figura está en el COIP la rebaja de penas o será que yo no busqué correctamente? Empecemos por ahí tal vez contigo, don Néstor. Solamente concreto al tema de rebaja de penas. Recuerden ustedes que el COIP entró en vigencia el 10 de agosto del 2014. Toda persona que fue sentenciada con anterioridad al 10 de agosto del 2014 rige el sistema de ejecución de penas previsto con en la ley de ejecución de penas que está en vigencia en anterioridad al COIP. Solo esos casos podrían aplicarse rebajas de penas. ¿Actualmente no hay rebajas de penas? Si alguien se fue sentenciado con posterioridad a la vigencia del COIP, entra en vigencia el estatus previsto en el tercer libro que se refiere a ejecución de penas y ya no hay rebajas, sino como usted acertadamente indicado el tema de indulto. Para los anteriores, exacto. Existe para quienes fueron sentenciados con el Código Penal viejo. Para ellos existe el sistema porque no pueden verse perjudicados, digamos, por ese nuevo sistema donde ya no hay, como lo ha explicado el vocal Néstor Arvito. A ver, sobre el tema de beneficios, insisto, son 197 personas que han recuperado la libertad en este mes, luego de audiencias públicas en las que se determina si se han visto beneficiados de una ley posterior. Tenemos 300 solicitudes que se han presentado a nivel nacional y que se irán evacuando paulatinamente. Son los datos que tenemos hasta ahora, ¿no? 197 que han recuperado la libertad y 300 pedidos que se irán evacuando a través de audiencias públicas. No, entonces, todos los que han salido de libertad por varias causas, por extinción, por rebaja. Por ley posterior más beneficiosa de personas que tienen sentencia. Quienes venían cumpliendo sentencias con el Código Viejo, la ley posterior quizás les beneficia porque la sentencia es menor. Entonces hay 197 personas que por esa razón han recuperado la libertad. La audiencia es muy necesaria porque alguien podría plantear que se ve beneficiado del nuevo código, pero no es verdad. Quizás no se ve beneficiado, es su aspiración, es su pretensión, pero la Fiscalía tiene elementos de interpretación jurídica que dice no le corresponde ese beneficio y el juez decide si le corresponde o no le corresponde. Por eso no es un tema automático, es un tema de discusión contradictoria en audiencia pública. Perdón, este es un tema muy actual, es decir, ahorita mismo hay la discusión jurídica sobre el encubridor, ¿no es cierto? La Fiscalía tiene una tesis que no es sentencia, es una tesis jurídica. La Fiscalía dice, a ver,
Todas las actividades que realizaba el encubridor estaban previstas como una actividad dentro de la comisión del delito, porque habían autores, cómplices y encubridores. Pero ese diseño, esa definición que hace el anterior código sobre el encubridor, hoy es un delito específico. El debate jurídico, nosotros tenemos una tesis, pero serán los jueces quienes lo resuelvan, si es como dice la Fiscalía o como podría pensar un defensor privado o la defensa pública. Pero eso lo tienen que resolver los jueces. Y cuando lo resuelvan, ya tendremos un camino para decir, miren, los jueces piensan esto sobre este punto específico. ¿Sí? Javier Ceballos, de Ecuador TV, por favor. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.